Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa que hacemos todas las semanas con mucho cariño para todos ustedes, nuestros seguidores fiel, como así también ya sean clientes, empresas, estudiantes, alumnos de diferentes instituciones. Hola, gracias por estar, Yani. Bueno, mientras vamos invitando y aparece Luciano Corbella, quien modera la charla del día de la fecha, que ya lo vi, ya lo invité. Estás acá y qué te interesa de este vivo o por qué nos escuchás. Así que bueno, hola Nati. Bueno, ya invitamos a Luciano y estamos esperando que se una al vivo del día. Hoy vamos a hablar de asambleas. A ver, Luciano. Hola, hola. Hola Luciano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Toda esta gente linda que se va uniendo. Sí, bueno, saludamos a todos. Hola, Amalia, hola a todos. Eh, esta charla sobre. Hola Mara, un beso grandote, mi gran amiga. Sí, sí, Mara, sí, 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 estamos con algunas obras, por eso que Amalia te respondió, Sí, bueno, sabe, sabe, sabe. sale. Así que, no, bueno, un poco para empezar, y mientras la gente se va entrando, digamos, adentrando y se van entrando de esta charla, un poco estamos sobre lo que es la Asamblea de Accionistas, ¿no? Que era el órgano de gobierno de la empresa, ¿no? Entonces, quizá tenía como característica que había mencionado que era un órgano que requería ciertas solemnidades para digamos, para lograr que juntarse, que no era permanente, en el sentido de que solamente sesionaba cuando era convocado, a diferencia del directorio, y tenía otras características más. Y también, bueno, eso si vos querés verlo, lo puedes ver en los otros videos que tiene Amalia, que hicimos sobre asambleas, ¿no? Entonces un poco, llegando ya a la parte final de lo que son las asambleas de accionistas, este órgano de gobierno que decide, que aprueba, habías un poco mencionado el tema de la obligatoriedad de las decisiones que tenían las asambleas, que un poco eran las decisiones de esta Gabriela. Gabriela, nos vamos a ver la semana que viene, en un vivo vamos a ir hasta San Miguel, a la Nacional de General Sarmiento, a dar una charla sobre la sucesión. Un Decía, minuto, Luciano. Sí, decía, bueno, perdón, ahora vamos a retomar esto. Sí, hola Gabriela, un beso grande. Que bueno, sí, ya hemos hecho la promoción. Hola a todos los que se incorporan, gracias por seguirnos, gracias por estar. Estamos hoy, sí, junto a Luciano, como todas las semanas, hablando sobre diferentes temas de lo que es la empresa y sociedades. Hoy seguimos con asamblea, algo muy común que pasa en todas las reuniones de los accionistas. Gracias, agradezco porque me gusta, Luciano, antes que sigas, que la gente se presente, así no es tanto un monólogo, que nos diga por qué nos siguen, qué les interesa el tema y por qué están acá. Gracias a Mara, que la quiero mucho. Un honor, Gabriela. Gabriela es una gran colega, ¿sí? Directora de lo que es personas jurídicas de la jurisdicción, más que nada allá de lo que es el partido que vamos a ir San Miguel. Y bueno, a todos aquellos que se incorporan o que nos ven después, que nos ven muchos, porque esto queda grabado, los invitamos a la charla que se está haciendo promoción este 9 de agosto del corriente año, que vamos a hablar sobre la planificación de la empresa familiar con el tema de sucesiones, algo tan común y tan buscado, Luciano, en las reuniones que tenemos en diferentes empresas. Así que ahora todo tuyo. sí, bueno, a Gabriela, abogada, está en el colegio de San Miguel también, entonces, bueno, está en la parte societaria. Entonces, un poco, si vos querés anotarte en esta charla, que vamos a hablar sobre la sucesión en la empresa familiar, aspectos legales, aspectos del derecho societario, sucesorio, y cómo puedes gestionar esa Hola, Sheila. transferencia de la primera generación a la segunda generación, los descendientes, segunda generación. Acá también está Sheila, Masud, Sí, bueno, escribana. A todos les agradecemos, a los que se están uniendo, hay muchos que se están uniendo, entrando. Los likes nos suma, permite poder difundir y lograr mayor difusión de lo que hacemos. Así que si nos quieren bien. agradecer con likes, son más que bienvenidos. Y un poco hablamos, para los que se están uniendo, sobre el tema de las asambleas. Vimos varios temas, ya si no lo viste, podés verlo en el perfil de Amalia, que ahí está todos los temas anteriores. Y un poco dijimos, el órgano de la asamblea la asamblea es el órgano de gobierno de las sociedades, no, yo soy licenciado en administración, Gila, no, Sí, yo soy siempre te licenciado en administración, confunden. no, no.
pero lo Yo me dice con confundo con abogado, cariño. pero no. Luciano es licenciado en lo que es administración de empresas, Shaila, y es consultor en marketing digital. Él está siempre con nosotros y con el estudio Amalia Asesores porque trabajamos en esa parte en Claro, conjunto, porque Luciano tiene bastantes años de experiencia en lo que es empresas, directorios, y por eso él ve la parte de estrategia y la parte integral de los conflictos societarios, ¿sí? Y la parte legal, obviamente, conmigo. Damos esta aclaración que ya muchos te conocen, pero bueno, Sheila quizás sí, se bueno. confundió. Y si me quieren seguir, @Luciano Corbett, ¿no? La cuestión es de una visión integral desde la empresa, porque una cosa es el derecho societario, es decir, cuáles son las normas para hacer una SAS, capital mínimo, que son las partes técnicas societarias. Y también está cuando estás en un directorio, cómo hacer para, digamos, asesoramos a directorios de empresas familiares en el proceso de transformación digital, que es otra experiencia, y bueno, cómo se maneja esto, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas, más en esta época de, digamos, de esta incertidumbre política que genera dificultades de acceso al dólar, dificultades de acceso a los insumos y cómo esto afecta a las decisiones de producción. Dicho esto, bueno, la semana pasada habíamos hablado de cómo se convocan a las asambleas, ¿te acordás, Amalia? Entonces Sí, habíamos contado que hay sí. que publicar un edicto en el boletín oficial por 5 días. Entonces decíamos cómo era para convocarlo. En ese edicto se habla sobre la fecha de la asamblea, dónde se va a hacer, el horario de la primera y segunda convocatoria, algunas se hacen el mismo día, 12 horas, 13 horas, por ejemplo, y después el orden del día, que son los puntos que se van a tocar. Esos serían por 5 días para que estén debidamente notificados, ¿no? Y después uno tiene, las personas que van a asistir, tienen que manifestar una nota diciéndole que yo, DNI tal, de nombre tal, voy a asistir con la totalidad de mis votos a la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, a celebrarse el día tal, en el lugar tal, a las 12 horas con primera convocatoria, 13 horas segunda convocatoria, y lo firmas. Puedes ir vos, si sos accionista, o puedes ir nombrar a algún persona que te represente, ¿no? A diferencia del directorio, que es un cargo indelegado. En ese lugar están los accionistas o sus representados y la totalidad del directorio, por si le hacen alguna consulta, y a veces están asesores de diferentes áreas, me tocó estar en muchas asambleas en directorios, asesorando en la parte de gestión. A vos, innumerables asambleas también asesorando la parte societaria. Se anotan en el registro de asistencia a las asambleas, ponen quiénes son, y 3 días antes se cierra la posibilidad de asistir, si es el día viernes, sería el día lunes anterior, y ahí se sabe la cantidad de personas que pueden llegar a asistir. Si te vas después, ya no puedes asistir, y hemos visto muchos casos donde te echan, ¿no? Eso sería la formalidad. Y cuando asistís, ese mismo día antes, hay ese libro de registro de asistencia, vos tenés quiénes son las personas, la cantidad de votos que representan, la totalidad del voto total, cuánto representan, no sé, 80 sobre 100, la totalidad de votos de gente que va, y ahí vos tenés que firmar como que asististe. Uno tenés un lugar para firmar que vas a ir, y otro lugar que estás yendo ese mismo día, ¿no? En caso que hay un cuarto intermedio, solamente pueden estar presentes aquellos que estuvieron en la primera etapa. O sea, dentro de los 30 días puedes ir a un cuarto intermedio para deliberar, para pensar, para buscar información, pero no puede, aquellos que no estuvieron antes no pueden estar después. Si vos no estuviste antes, no puedes estar después, ¿no? Y después tenemos el primer tema a tratar hoy, ¿no? El presidente del directorio sería aquel que tiene ese orden del día, 6 puntos, 8 puntos, lo que sea, y ya lo sabes, lo convocás, y el presidente va leyendo los puntos como que va guiando lo que también pasa en los consorcios cuando vos viene ese caos que hay entre la administradora, ese vecino o esa vecina que piensa la dueña del edificio, quién no tiene uno en su casa, ¿no? Entonces, y va leyendo los puntos del orden del día. Entonces, bueno, el primer tema es el quórum y las mayorías. Ya dijimos, estamos presentes en la sede social o dentro de la jurisdicción, están los accionistas o aquellos que lo representan, en los directores también están presentes. Empezamos a leer el orden del día, que ya dijimos que son esos puntos que queremos tratar: aprobación de estados contables, aumento de capital, bueno, lo que sea, si eso es ordinario o extraordinario. ¿Qué es el quórum? Y la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es el quórum en una asamblea de accionistas de una empresa? Bueno, primero, antes de darte la respuesta, voy a hacer una breve síntesis de lo que vos has relatado muy bien para aquellos que se incorporan o para aquellos que después lo miran que queda grabado. Obviamente no voy a decir todo lo que empezamos hablando de asamblea,
porque ya hicimos una charla sobre esto, pero sí tengo que tocar unos pequeños temitas tratados, Luciano, en la clase pasada, que son los que se van a realizar con esta famosa palabra que traes acá nueva, para muchos que no lo suelen utilizar o que la mencionan o no la saben masticar, no la digieren, que es quórum y mayorías. Esto que se usa tanto en materia de empresas y sociedades. Bueno, a ver, nosotros vimos la clase la semana pasada, hemos visto obviamente el tema de asambleas, los diferentes tipos, cómo se clasifican, cuál es ordinaria, cuál es extraordinaria. Muy bien hemos visto la parte más importante, que es cómo yo llego a la asamblea, ¿no? No es que yo, como dijimos antes, toco la puerta, digo hola y entré. No, pareciera ser que tiene que convocarse a asamblea, quien la convoca es un órgano que es muy importante, que es el directorio, que ya hablamos de esto ya en otras charlas y vamos a volver a hablar. Recuerden siempre aquellos que me están escuchando que hay 3 órganos de los cuales una empresa, una sociedad, tiene, ¿sí? Que es el directorio, que representa y administra la empresa, la asamblea, que es la voz de los accionistas, y otro que puede o no estar, que lo vamos a ver más adelante, que es el de fiscalización, que es quien controla el directorio. Ahora bien, yo me enfoco hoy en la asamblea, este órgano de gobierno, ¿sí? Que es obviamente, por ejemplo, una SRL se dice la reunión de socios, porque trata de eso. ¿Quiénes son los accionistas? Entonces, cuando llega esa asamblea, que ahora vamos a hablar, Luciano, la convoca el otro órgano, que es el directorio. La convoca y ahí está todo lo que vos muy bien explicaste. Cómo se convoca, cuántas convocatorias hay, que no voy a entrar en eso porque ya lo vimos. A su vez, en estas convocatorias... No, te decía que es todos estos temas que vos hablás de manera rápida, si te interesan, lo hemos visto de manera pausada en nosotros vivos. O sea, lo tenés en Claro, estoy haciendo una síntesis. Sí. Es como que acá vamos rápido para... Claro, por eso, estoy haciendo como una breve síntesis de lo que vos muy bien explicaste y lo que vimos para agarrar esta primer pregunta que no me olvidé de quórum. Entonces, pareciera ser que convoca el directorio, hay una primera y segunda convocatoria con sus días, se publica en el boletín oficial, ya lo hemos visto, pueden ser simultáneas, ¿sí? Con diferencia de 1 hora. Hemos visto también que hay un orden del día, como bien dijiste tú, que el consorcio es una persona jurídica, y por ejemplo, así como yo bajo y veo que hay un orden del día que tratan, en las asambleas de una sociedad también, todo lo que no está en el orden del día es nulo, salvo algunas excepciones que vamos a ver a la brevedad. Y bueno, llegamos obviamente a decir, bueno, ¿qué pasa en la asamblea? ¿Qué necesito para yo hacer y sesionar una asamblea? Ojo acá, para que la asamblea tenga efecto, para que la asamblea se haga, pareciera ser que necesito esto de quórum, que vos muy bien explicaste y me hiciste una consulta. Entonces vos me preguntabas, ¿qué es el quórum? ¿Y qué diferencia hay con mayorías? Quórum tiene que ver con esa cantidad mínima de accionistas que van a la asamblea y que necesito, sí o sí, para sesionar, para llevar adelante esa asamblea. Si nosotros somos 3 y de repente, ¿sí? Faltan 2, no tengo ese quórum. Con uno solo no podría ser la asamblea, ¿se entiende? Entonces, cuando hablamos de quórum, para todos los que están acá, recuerden que tiene que ver con la cantidad mínima de accionistas que van a llevar adelante la asamblea y que es necesaria para que tenga efectos legales. Gracias, Marcelo, ¿cómo estás? Un gran amigo. ¿Se entendió, Luciano? Claro, así es. Siempre, por ejemplo, para hacer una analogía con la política, cuando vos ves que en la política, en el Congreso, dicen no dieron quórum, es que no hay la cantidad suficiente de legisladores, y en este caso sería la cantidad suficiente de accionistas. Ahora bien, este quórum depende si es ordinaria y extraordinaria, y si es primera y segunda convocatoria. ¿Cómo sería el caso y cómo sería la necesidad del primero? Porque puede haber asambleas que sean ordinarias y extraordinarias, coexisten ambas. Entonces, ¿cuáles serían las cantidades mínimas para si es ordinaria, extraordinaria y la primera y segunda convocatoria? Bien, interesante tema, ya lo vimos en la otra oportunidad. La asamblea, recuerden que puede ser ordinaria, artículo 234 de la Ley General de Sociedades, o puede ser extraordinaria, artículo 235 de la Ley General de Sociedades. A su vez pueden coexistir, puede ser ordinaria y extraordinaria a la vez. Pero vamos a algo simple. Si la asamblea fuera ordinaria, suponte que voy a tratar el tema de designación de autoridades, ¿sí? Gran temazo, ¿no, Luciano? Y grandes peleas. Bueno, o aprobación de balances, otro tema, te voy tirando ahí temas bastante complicados, ¿no? Hola, ¿qué tal? A todo lo que se incorpora. Entonces, suponte que es algo fácil, entre comillas, aprobación de balance fuera de término, ¿te suena? Bueno, ahí es una asamblea ordinaria. Entonces, este quórum, esta cantidad mínima de accionistas que necesito yo
para sesionar o para llevar adelante la asamblea va a cambiar si es primera o segunda convocatoria. Si es primera convocatoria, necesito, ¿sí?, lo que se dice que se presente la mayoría de los accionistas. Suponte, ¿sí?, más de lo que sería el 50% o la mitad de los accionistas, ¿sí? 51. Ahora, si es segunda... 51. 51, a eso voy, sí. Ahora, eso es en primera convocatoria. Si fuera segunda convocatoria, con los presentes que hay, es suficiente. Entonces, este es el quórum de asamblea ordinaria, artículo 234. Bueno, un poquito saludamos también a Marcelo Navarro, a Roberto Tucci, y bueno, que estamos hablando sobre el tema de las asambleas de accionistas. Estamos hablando sobre el tema del quórum, cómo lograr el quórum, porque si no hay quórum no podemos empezar a sesionar. Eso es, o sea, digamos, es la cantidad mínima de asistentes, o sea, el total de los votos, o sea, cuántos hay presentes, digamos, del capital social, cuántos están presentes, ¿no? Entonces dijimos que si hoy es una asamblea ordinaria, o sea, el 234 de Ley General de Sociedades, la primera convocatoria, hay dos convocatorias, la primera es una convocatoria. Si es la primera convocatoria, hice un tema del 234, o sea, la asamblea general ordinaria, como ejemplo, aprobación de balances, en la primera convocatoria estás la mayoría, o sea, más uno, o sea, el 51% mínimo para poder empezar a debatir esos temas del orden del día. Después hay que ver, los aprobamos o ver qué hacemos. Y pasa el tiempo, si no logramos ese número, suponete a las 12 horas, si fuera a las 13 horas de la segunda convocatoria, vemos con la cantidad de gente que hay. Entonces a veces ha pasado que gente que tiene hay una empresa de 2 accionistas y hay uno que no va, pero como tiene 50-50, en primera convocatoria no van a ser posibles, supongamos que tenés 50 y 50, ¿no? En una empresa, son 2 socios. En primera convocatoria no van a poder empezar porque no llegan al 51, tienen 50, o tienen 50 cada uno, tienen 51. Pero en segunda convocatoria, a las 13 horas, sí puede empezar porque con cualquier cantidad, mientras que vos cumplas los requisitos del boletín oficial y toda la parte procesal que la cumple, ¿no? Ese sería. Ahora vamos, y en lo que sí trata de temas del 235, que sería la Asamblea General Extraordinaria. ¿Cuál es el quórum mínimo para empezar a debatir el orden del día? Bueno, acá cambia si es primera o segunda convocatoria. Si es primera convocatoria, necesito el 60%, ¿sí?, de lo que es las acciones, ¿sí?, con derecho a voto, ¿sí? Claro. Y si fuera segunda convocatoria, sería el 30%. Entonces, atención acá, no es lo mismo primera convocatoria o segunda convocatoria en asamblea ordinaria que en una asamblea extraordinaria. Esto quiero que quede bien claro, Luciano. Está bien, entonces dijimos que en la asamblea extraordinaria del 235 de Ley General de Sociedades, en primera convocatoria 60% y en segunda convocatoria el 30%. El tema es que muchas veces hay una asamblea que es extraordinaria, entonces con lo cual les queda la mayor cantidad que sería el 60 y el 30, ¿no? Ese sería el tema, Sí. si es ordinaria y extraordinaria. Una vez que logramos esa mayoría, esa cantidad mínima de asistentes, ahí se cumple, vos decís, bueno, ¿tengo el quórum? Sí. ¿Tengo la gente que asistió, informó, las que están presentes? Sí. ¿Indicaron 3 días antes? Sí. ¿Están ahí presentes, verificadas con el documento, toda la cantidad, y firman todos los que están ahí, Empezamos a, el que lleva el orden del día sería el presidente que va leyendo todos esos puntos que a usted dice, supongamos, aprobación de estados contables del ejercicio finalizado el 30 de diciembre de 2022. Un ejemplo, ¿no? Entonces, primer punto pasa a considerar la aprobación de estados contables finalizados en el ejercicio número tal, con fecha de vencimiento 30 de diciembre de 2022, ¿no? Empieza a debatir, digamos, los contenidos si se aprueba o no. El tema es la mayoría para aprobar o no ese tema, ¿no? Empezamos a ver cada uno de los puntos que está ese presidente debatiendo y llevando ese orden del día. ¿Cuál sería la mayoría para aprobar o no un tema? Bueno, a ver, una cosa es quórum, que tiene que ver con la cantidad mínima de accionistas, y otra cosa es esto que estás hablando muy bien ahora, y que siempre se confunde, Luciano, que es la mayoría, Claro. ¿sí? Que tiene que ver justamente con qué, con el tema de la mayoría que necesito, ¿sí?, para realizar o para que esa decisión que se vota, ¿sí?, bueno, gane, por así decir, en cierta forma. Se apruebe, ¿sí? se apruebe. Exacto, pero para que todos entiendan
en un Claro. lenguaje más simple, ¿sí? Entonces, para que se apruebe una decisión, una resolución social, ¿sí? Que es lo que se establece, lo que se pauta en lo que es una asamblea, necesito una mayoría absoluta, ¿sí? ¿Y qué es esto? A mayoría absoluta de los votos presentes en esa asamblea. ¿De quiénes? De esos accionistas, ¿sí? Que están en la misma. Entonces, esto es lo que siempre se suele decir y hay que tomar en cuenta la mitad más uno, ¿sí? Que lo nombramos al principio de la charla. Ahora bien, esto es en algo que es simple y que es cotidiano. A veces hay pequeñas trampas que tenemos en algunas empresas, que es que a veces no es que yo me basto de una mayoría absoluta, porque hay excepciones a que yo aplique esa regla. O sea, la regla es la mayoría absoluta Claro, de los votos presentes. Pero ¿cuáles son las excepciones? Suponte acciones preferidas, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Distintas clases de acciones. Suponte temas que tengan que ver con, suponte pluralidad de votos, ¿sí? O sea, mayorías que establece la Ley General de Sociedades en el artículo 244 infine. Entonces, ya vamos a hablar de esto, porque bueno, es motivo de otra charla, pero quiero que se queden con esto, que la regla es la mayoría absoluta de los votos presentes, pero que hay excepciones a esa regla, como las que recién expliqué, que son las del artículo, reitero, 244 infine de la Ley General de Sociedades. perfecto, 234. 234. 244. 244. 234 es la asamblea ordinaria. No, está bien. También trata el tema que la gente, un director o por ejemplo, no puede votar, una persona no puede votar su propia gestión. Exacto. Bueno, eso es importantísimo, ¿no? Lo más común, bueno, si querés pasamos a ese tema, más allá de esto, es que cuando vos haces un acta de asamblea, hay diferentes cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, está el tema si el director es accionista al mismo tiempo, que nos pasa mucho, bueno, nosotros trabajamos así, ¿no? Eh, si no fuera director y accionista al mismo tiempo, no habría problema, vota él como accionista y listo. Pero cuando es director, hay determinados casos en los cuales él no va a poder, o tiene que abstenerse, mejor dicho, a votar, que es, por ejemplo, temas vinculados a su gestión, a temas de su responsabilidad, ¿sí? Suponte que estoy juzgando su responsabilidad o está en juego la misma, no puede, a temas que tienen que ver también con responsabilidad, gestión y, ¿por qué no?, algunos que otros que la ley establece, que los voy a mencionar ahora, mejor dicho, y que en ese caso, o en esos casos, Luciano, no va a poder votar ese director. Es decir, se lo puede escuchar, Sí. pero no puede votar. Tiene voz, Claro, no voto. no voto. Perfecto. Perfecto. Entonces, más que claro, o sea, muchas veces hay accionistas que son directores también, que cuando a veces hablan de su propia gestión no puede votar, entonces puede expresarse, hace una consulta, pero no puede votar. Todos tienen los diferentes puntos y lo van votando. Punto uno, tal tema, se somete a votación, se vota por unanimidad, por mayoría, y en el caso que se vota por unanimidad o por mayoría, esa decisión es aprobada, ¿no? Entonces, Perdón, esa una decisión cuestión aprobada. interesante Ah, a aclarar acá. No solamente quiero que la gente sepa, porque no es que solamente el director se abstiene a votar en casos que sean de responsabilidad o de gestión, también en el caso que tenga que ver justamente con acciones preferidas, que ya lo mencioné antes, diferentes clases de acciones, que ahí también se abstiene, porque lo dice la ley, 244 infine, sí. o también, ¿por qué no?, en supuestos que esto se ve muchísimo, muchísimo, que es interés contrario a la sociedad, que son los contratos con los cuales, digamos, no, cuáles son las condiciones en las cuales puede contratar un director con la sociedad, que lo vamos a ver en otra charla, porque son muchos los supuestos. No, porque Uno de ellos, es interés contrario. interés contrario. El interés contrario lo vimos con la parte de directora, yo me acuerdo que lo explicaste muy bien, cuando hay interés Claro, contrario, pero del director que no puede votar, que digamos, por ejemplo, tiene una empresa y aparte es director y aparte tiene una empresa que es proveedora o hace competencia. Entonces, bueno, si vos tenés información privilegiada, cómo jugamos y qué pasa con ciertas decisiones que tomás que pueden, digamos, obtener la decisión de este directorio y pues te la llevas para tu propia empresa. Dicho de una forma bueno, así, ¿no? Entonces, en ese dijimos, caso de, esta, se de, abstiene. esta, de este tema, también dijimos que el efecto de estas decisiones son obligatorias para toda la sociedad, para los accionistas y para el propio directorio. O sea, toma, digamos, una vez que está aprobada esta decisión por la Asamblea,
son obligatorios para la sociedad, para los accionistas y para el propio directorio que debe tomar y actuar en consecuencia una vez que la asamblea de accionistas toma esa decisión. ¿No es cierto, María? Claro, yo siempre digo que en la práctica tiene ese efecto como de sentencia, ¿no? Es decir, no es que yo lo que voto, hoy digo que sí y mañana me desdigo, ¿sí? O sea, no puedo cambiar, salvo que haya una justa causa, ¿sí? Pero todo lo culpa, temas de responsabilidad, pero si no, imagínate si yo designo directorio y al otro día hago lo mismo y todos los días así, bueno, entonces por eso se dice que tiene que las resoluciones sociales, que son las decisiones que se plasman en una asamblea, tienen ese efecto de cumplirse y de ser válidas, salvo que violen el estatuto, la ley y todo el tema este que le estoy diciendo de responsabilidad. Pero obviamente, por eso digo efecto de sentencia, en el sentido que debe cumplirse, salvo que sean casos muy puntuales. Perfecto. Bueno, muy claro esa parte. Entonces decimos, bueno, se hace un punto y se hace, que ahora podemos ver después si quieres un ejemplo, porque para no hablar del tema, del ejemplo de cómo sería una asamblea, cuál sería el contenido de una asamblea, y bueno, se dice, bueno, tal decisión, punto 1, se aprueba por unanimidad, por mayoría, lo que sea, esta decisión, digamos, de este punto del día, y se pasa al siguiente punto del orden del día, ¿no? Ahora bien, hay decisiones que pueden ser que, digamos, que sean impugnadas o que haya un derecho de receso, que alguien se oponga por cierto motivo. El derecho de receso es algo que digamos, de una charla específica, específica sobre este tema. ¿Te acordás que lo vimos hace una semana y media, hace un mes y medio? Pero si querés, el derecho de receso era ese derecho que ejercía ese accionista que se veía vulnerado. ¿Por qué se veía vulnerado? ¿En qué motivos? ¿Y qué consecuencias tenía? O sea, para hacer una especie de breve resumen, porque de hecho lo vimos en una charla entera, ¿no? Pero, ¿qué sería ese derecho de receso? O sea, se tomó una decisión por el punto de orden del día y esa decisión hay gente que ejerce el derecho de receso. ¿Qué sería el derecho de receso? ¿A qué decisiones se puede poner y qué debe hacer esa persona? Bueno, esto lo vimos muy bien, porque digo que hay una charla que está grabada, una de las tantas fue muy bien explicado, pero bueno, vamos a hacer una síntesis para aquellos que se incorporan, que nos ven después, que queda esto grabado. Y además esto que tanto se usa, el derecho de receso, que tanto se escucha, mejor dicho, en las empresas. El derecho de receso es un derecho por el cual le asiste a ese accionista, a ese socio que forma parte de la empresa, a retirarse de la sociedad. Pero no es que él se retira cuando quiere, ¿no? Así como yo te digo, como para también asistir a una asamblea, no es que yo toco la puerta de ingreso, sino que hay un procedimiento que lo explicamos. Lo mismo pasa para retirarse. Un accionista se retira en diferentes casos puntuales. ¿Cuándo se puede retirar? Bueno, desde ya cuando cambia la esencia del negocio, por ejemplo, al cual él se lo convocó para formar parte. Si, por ejemplo, el objeto era hacer zapatos y de repente paso a hacer heladeras, obviamente yo tranquilamente puedo decir, señores, hasta acá llegué. También otro de los casos en los cuales yo puedo hacer uso de receso no es solamente el cambio de objeto, sino también el tema de reorganizaciones societarias, fusiones, escisión, transformación. Si vos me transformás, me scindís, separás una empresa de la otra, o me fusionás, me unís con otra, yo tranquilamente te puedo decir, señor, hasta acá llegué porque yo lo hice para este fin. Yo no quería ni transformarme, por ejemplo, en una SRL, ni quería separarme de vos, ni quiero unirme, por ejemplo. Con lo cual ahí, ya termino, ni asiste el derecho a receso. No, te decía que, por ejemplo, ahí me parece más que lógico, porque la persona dice, yo quiero estar con estos socios, yo quiero estar con vos, y quiero hacer una sociedad anónima porque tiene determinadas responsabilidades, y conozco el marco jurídico de la esencia de una SA. Y por eso decido invertir y asumir mis responsabilidades en una SA. Ahora bien, si vos me transformás en una SRL, y de golpe estoy con otras personas que no conozco, yo digo, pará, yo no quiero estar en esta empresa, me quiero ir, pero que las condiciones cambian. Es la esencia. Exacto. ¿Y qué otra cosa más? Eso hablamos. Tanto el cambio. No, te da un ejemplo de cómo sería, porque yo digo, yo no quiero estar en y bueno, por ejemplo, transformarse en una sociedad, por ejemplo, es fácil. Te di el ejemplo de cambio de objeto, hago zapatos, mañana hago heladeras. Te di un ejemplo de transformación, soy una SA, paso a una SRL. Te di un ejemplo de decisión, ¿no? Me separo de vos siendo SA y SRL para hacer otra sociedad, o de fusión, los típicos ejemplos, ¿no? Cuando, por ejemplo, Telecom, que se unió con todo lo que es personal, ¿no? Fibertel, etcétera. Entonces, bueno,
Todo en esos casos, todo en esos supuestos, como así también el aumento de capital cuando implica un desembolso, ¿sí? Yo puedo decir, Claro. señores, hasta acá llegué. Entonces, ¿qué significa? Ahí puedo hacer uso a este derecho de receso, que obviamente, como vos decís, por su naturaleza lo puedo ejercer. Estos supuestos no es que son sí o sí estos, podría haber uno que otro. El derecho de receso también, ¿quién lo tiene? Bueno, el que estuvo ausente en la asamblea o el que votó en contra. ¿Te acordás que lo vimos, Luciano? Claro, No es que de lo acuerdo, tiene sí. cualquiera, ¿sí? No lo va a tener el que asistió, por ejemplo, ¿está? Lo tiene el que estuvo ausente o el que votó en contra. Punto en contra. No, también me acuerdo que habíamos hablado en su momento de derecho de receso, si cambian la sede social, o sea, si vos estás acá en Buenos Aires, podés acceder a los libros y sabés que está a 10 cuadras de la empresa. Si de golpe te cambian la sede social a Filipinas, es Claro, muy difícil que haya estas Filipinas, entonces ahí sería un causal. O también si aumentan el capital, sí, vos obvio, yo tenías el nombré algunos. 30%, no, se llama si mm, tenés el 30%, de golpe te aumenta el capital y ahora pasás a tener el 5%. Entonces ya en vez de tener cierta participación, casi está licuada tu participación. Entonces ahí sí ejerces ese derecho a receso, pues el derecho al retiro de empresa. Exacto, ese ejemplo que diste fue uno que me falta, o me puede faltar unos tantos, porque yo hice como una síntesis de los tantos que menciona la ley, que es el artículo 244 y 245, ¿sí? De la Ley General de Claro. Sociedades, todo lo que es derecho a receso. El que vos indicás es que aparte del cambio de objeto, aumento del capital cuando implica desembolso, fusiones, escisión o transformación, también podemos tener, como vos bien dijiste, un cambio de sede, ¿sí? Social. Sí. Entonces, bueno, también dijimos quién lo ejerce, ya es el tema de quienes están ausentes o los que votaron en contra. Y así, obviamente, es como que damos una breve síntesis de lo que es el derecho a receso, que también funciona y se ve en una asamblea. Pero volviendo al tema, para si querés pasamos un ejemplo, creo que hay que tener en cuenta lo siguiente en materia de asamblea, que es un órgano de gobierno, que hay diferentes tipos, que tiene que ser convocada por el otro órgano que ya hablamos que es el directorio, que quienes van a la asamblea, en la convocatoria hay que tomar en cuenta el quórum y mayoría, no confundir quórum con mayoría, quórum ya dijimos la cantidad mínima de accionistas para sesionar, para llevarla adelante, que ya lo explicamos, que no es lo mismo una asamblea ordinaria que una asamblea extraordinaria. La mayoría es la mayoría absoluta de los presentes, con la salvedad de que hay excepciones a esta regla que te mencioné, que es la del 244 infine, mayorías especiales, y después, obviamente, saber que estas decisiones que se toman en la Asamblea tienen ese efecto legal importante como de sentencia. Yo no me puedo desdecir de un día para el otro algo que yo decidió los accionistas, salvo, como bien dijimos, que sea contra la ley, el estatuto, etcétera. Y obviamente, también decir que además de atacarla de nula, una asamblea la puedo atacar de nula, sí, desde ya. Obviamente hay que demostrar, Pero, tienen que estar legitimados y, María, perdón, el derecho a receso. no, te decía que vimos un poco de lo que es el derecho a receso. Si querés verlo más en detalle, hay varios videos que están acá en Sí, Instagram, en YouTube, sobre el tema. Pero también otro tema que, frente a una decisión asamblearia, votan y se aprueba una decisión, es el tema de la nulidad, impugnar de nulidad. ¿Qué es impugnar de nulidad y quiénes pueden hacerlo? bueno, obviamente lo que estaba diciendo, una decisión tomada en la asamblea yo la puedo atacar de nula, ¿sí? Obviamente la puede hacer el accionista, directores, consejo de vigilancia en lo que le integraron, alguna autoridad en control, aquel que esté interesado. Pero vos no decís esto es nula porque sí. Como siempre digo, tiene que estar justificado, tenés que demostrar que violó la ley, que violó el estatuto, que hay un tema de responsabilidad, ¿sí? Esto no es tan sencillo, no es que yo voy y digo, señores, la asamblea es nula. No, y hay que demostrarlo. Vos sabés, Luciano, que siempre se inicia un juicio, ¿sí? Que es obviamente las famosas medidas cautelares, en donde al juez se le pide que la asamblea se declare nula. Se le pide, el juez no la declara de oficio. Ojo, yo Es accionista, yo importante eso. director, yo cualquiera de estas personas que son legitimadas, ¿sí? Los que votaron en contra, como dijimos con el derecho a receso, le van a pedir al juez, señor juez, yo digo que esta asamblea tiene que ser nula por estos motivos. Y obviamente es muy importante, con esto no se juega, hay un tema de responsabilidad de los accionistas. Entonces, creo que esto es más que interesante, Luciano, a la hora de hablar de asambleas. Hola a todos los que se incorporan. Sí, bueno, hacemos una pequeña pausa, ¿viste? Como se hace en televisión, ¿no? Pero bueno, saludamos a aquellos que están a María José, a Vanina, ¿no? Que
también tengo mucha gente que nos van mandando mensajes por otras redes Sí, que, bueno, que nos van haciendo consultas. Lo importante, bueno, que es remarcar que en esta teoría práctica, al ver casos concretos que a todos nos han pasado en las asambleas, es algo que pasa porque muchas veces afectan lo que son tus derechos, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, por un lado, se vota algo, si votas en contra, tenés dos medidas, que es el derecho de receso y la impugnación de nulidad, ¿no? Y después, para ir terminando, eh, dijimos que aquellos que votaban, los accionistas que votaban de manera favorable, si se muestra que es lo contrario a la ley y al estatuto, responden de manera solidaria e limitada por los daños causados por esa decisión que era contraria a la ley, ¿no? O sea, no puede seguir contra la ley, así que bueno, es importante eso, ¿no? Se va pasando todos los temas, luego lo va pasando el presidente, lo va copiando con un asistente, y se va diciendo los puntos del día, que se va hablando y cuál es la decisión final, ¿no? Después lo firman conforme siempre hay dos asistentes, no, dos asistentes en el sentido de dos personas que asisten, que dos firman, accionistas que se dedican o que están dos adictos. elegidos para firmar el acta. Sí. Entonces vos tenés, como empiezan a decir, bueno, ¿cómo sería un ejemplo concreto? Porque ya dijimos, como que hablamos mucho de la teoría, pero algo que nos pasa a diario, puede ser una asamblea ordinaria, extraordinaria, por los puntos de a tratar, si son ordinarios o son extraordinarios. ¿Cómo sería un modelo para decir, bueno, todo bien la teoría, todo bien lo que me contás, pero muchas veces lo que vemos a diario, cuando asistimos como asesores de directores, cuando asistimos a asamblea, como siendo asesores, uno asiste con vos, pero sin voto, obvio, pues no somos accionistas. Entonces, si nos hacen alguna consulta técnica, respondemos, y si no, el mismo presidente conduce esa asamblea y después lo anota en el registro, bueno, de la asamblea, ¿no? De decisiones, asamblea 1, 2, 3 y 4, ¿no? ¿Cómo sería, para que nos contes a todos, un ejemplo de asamblea, ¿no? ¿Cómo empieza? ¿Qué puntos se tratan? ¿Cómo se escribe? Bueno, obviamente empieza, suponte, como cualquier tipo de instrumento privado, ¿no? En la ciudad, suponte Autónoma de Buenos Aires, o la jurisdicción que corresponda, a los tantos días del mes que corresponda, siendo, por ejemplo, ahora las 20:45, o más o menos por ahí, no sé, Luciano, sé la hora exacta que estoy ahí, Sí, reunidos, obviamente, en la sede social, y obviamente uno va a establecer la dirección exacta, pero acá, ojo, también podría ser otra dirección en la cual uno diga que no siendo la sede social, pero que se encuentre dentro de la misma jurisdicción, con lo cual es es válido, importante eso. ¿sí? Una vez me habían preguntado si la empresa estaba acá en Capital y se podían reunir estando en provincia, y yo dije no, y diferentes sedes sociales, y yo dije, porque estaba en un country en el Pilar y la sede social estaba acá. Yo lo que dije es no, vos podés hacer la reunión de asamblea dentro de lo que es la misma jurisdicción, ¿sí? Cambiar de sede. Yo digo, por ejemplo, yo estoy en Avenida Corrientes y lo hago, como estoy en Capital, en Peña al 4000, ponele, ¿sí? Ahora, que es otra jurisdicción, del centro paso, por ejemplo, a Barrio Norte. Pero no puedo hacer lo que me dijo esta vez este cliente, que me dijo, yo estoy en un country y estamos más cómodos, que vengan todos acá a Pilar. No, porque la sede estaba en Capital. Entonces, siempre puedo hacerlo en una sede distinta, ¿no? Pero dentro de la misma jurisdicción. Entonces, volviendo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de Sí, agosto, ¿sí? Del 2023, siendo las 20:45, estamos reunidos, ¿sí? Digamos, acá en la empresa, por ejemplo, Luciano y Amalia S.A., ¿sí? Cita en Avenida Corrientes, bla, 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 Cava, ¿sí? Y los señores accionistas, ¿sí? Han tomado su asistencia en el libro de asistencia, ¿sí? Número 1, por ejemplo, y poner los datos del libro, porque hay uno que comunicó la sí, asistencia, que ya lo hablamos, ¿sí? Que es para el acceso a la asamblea, ¿sí? Y obviamente, tomando en cuenta y estando la totalidad del capital social, ¿sí? O el 100% del capital social, puedes decir, ¿sí? Entonces, hace uso de la palabra, ¿quién? El señor presidente. Suponte Luciano Corbella, ¿sí? El sí, cual es presidente del directorio, quien preside esta asamblea, que es una asamblea la que estamos haciendo, ¿sí? Y obviamente, en forma unánime, lo que hace es, obviamente, declarar que una asamblea ordinaria o general ordinaria, depende del tipo, ¿sí? Y propone tratar el siguiente orden del día. Y ahí vos, ¿qué haces?
mencionás y tratás el orden del día al cual vos fuiste convocado. Suponte que tengo 4 orden del día. Sí, Primero, a María, ver, designación. María, no, lo que te decía era que uno puede decir que con la presencia del 100% de la unión de los Sí. socios, puede ser que, como dijimos, el quórum, puede ser que haya con el O 70%, menos. 60%, lo que sea. Este es un Sí, modelo, claro. no, sí, A veces puede ser no el 100%, puede ser el 75%, tomando en cuenta, sí. como bien dijiste o mencionás ahora, Luciano, el quórum, lo que es primera y segunda convocatoria. Yo hice un Y ejemplo de también, algo fácil, el 100%. Sí, no, también, y ese libro, y esos datos surgen de la cantidad de accionistas, y eso surge en el libro de asistencia a la asamblea. Si vos analizás, si sí, ves accionistas, ves cuántas acciones tienen, y ves el total, ahí sabés el porcentaje que tienen, digamos, del total. Yo gracias, tengo el Mara. 25, vos tenés el 25, otro tiene el 25, ya tenemos el 75%, faltó alguien que tenía el otro 25%. Hasta ahí, ¿de dónde salen los datos? De este libro de asistencia a la asamblea. Claro, bueno, por eso lo hablamos la otra vez, que un día si querés se me ocurrió, podemos hablar de libros, cómo se llenan y todo, porque la gente se confunde, más que nada con este libro de asistencia o el depósito de acciones. Si te parece, más adelante podemos hablar de eso. Sí, yo creo que, digamos, hay un tema tuyo cuando hacen sociedades, que son libros societarios y contables, que te dicen cuáles son los libros societarios y contables que hay que tener. Entonces, bueno, esto es uno de los libros societarios, porque, bueno, tiene que estar, digamos, publicado y demás para que no, que sea el libro, digamos, oficial de la empresa, el 1, 2, el 3, ¿no? Entonces, y a veces la gente llena mal, y por eso al llenarlo mal y al no saber cómo llenarlo, decís, bueno, ¿cuántos votos tiene, no? Entonces, en el registro de accionista, vos sabés cuántos votos tiene cada persona, ¿no? El libro de accionista te dice, digamos, va uno tras de otro, la cantidad de acciones que tiene cada persona, sumás todo el libro de accionistas y te da la totalidad del capital que tiene cada uno. Entonces, a veces te ha pasado, la verdad que nos ha pasado a Amalia, que al sumar, pues sí, bueno, esta persona tiene 100 acciones. ¿Cuántos votos tiene esas acciones? 5 votos, un voto, lo que sea. Ahí vas armando, después otra vez aparece la misma persona que tiene 200 acciones. Y ahí sumás, y cuando sacás todo, sabés cuántos accionistas hay y cuántos votos tienen cada uno. Entonces, con la medida que la gente se va presentando, se presenta tal con 2.000 acciones de 5 votos cada uno, se presenta tal, y así la forma de ir a armar este libro de asistencia. Era un poco quizá por ese lado iba, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, y para no irnos del ejemplo, si no la gente se confunde, una vez que hicimos todo este encabezado, uno dice que bueno, que se pasa, bueno, estando obviamente el quórum suficiente para sesionar, se pasa a datar el siguiente punto de orden del día. El primero es el típico de designación de 2 asambleístas para firmar el acta, obviamente se designan y se establecen los nombres de cada uno, suponte Luciano Corbella, DNI tanto, María Defensora, DNI tanto, van a suscribir el correspondiente acta, ¿sí? Y seguidamente se sigue o se sigue a tratar el segundo punto del orden del día. Y ahí el segundo ya va a ser lo que más realmente te convocaron, porque el primero no te van a decir, suponte en una carta de documento o en una publicación de dictos, si estoy hablando de carta de documentos es directorio, ¿no? Si fue una asamblea nunca te van a decir que se designan 2 accionistas para firmar el acta, ¿sí? Estamos diciendo No, que pero eso, o sea, eso no se publica en edictos, a eso voy. no, para evitar quizás por ahí una confusión es, a vos, si sos director, te convocan por carta de documento. Si sos accionista, te convocan por medio de edictos en el boletín oficial, 5 días Bora, con ese Bora, boletín oficial de la República Argentina, ¿no? Y, por ejemplo, que un tema concreto, ¿cómo se trataría un tema concreto? ¿Cómo se explica y cómo se Y por vota? suponte la típica que te dije, consideración de los estados contables del año, no sé, 2019, ha tratado, Un o tema sea, para su activo, aprobación fuera del plazo legal, que es la típica que pasa, ¿sí? O claro, suponte que te digo, sí, consideración de estados contables de ahora, pero es muy raro que te pase eso. Entonces, bueno, ahí vas a sí, decir que se procede a la lectura de la memoria, ¿sí? Anual, ahí a veces se transcribe la misma, esto lo sabe mucha gente que ya no quiere hace balance, se explica obviamente las razones por las cuales establecen la memoria, y después vas a decir que luego de una breve deliberación, ¿sí? Y habiendo dado la documentación dentro de los 15 días previstos, ¿sí? Previos, mejor dicho, a la asamblea para que la puedan analizar, se procede a aprobar, por ejemplo, por unanimidad, ¿sí? La aprobación de los estados contables. O sea, siempre vas a decir, y ahí vas a decir que la aprueban o vas a decir que no.
o vas a hacer un manifiesta de aquel accionista que diga que no le entregaron que él no va a votar porque no le entregaron la documentación respectiva, o porque está en contra, etcétera. Entonces, ahí, ¿qué es lo que me interesa más allá de los diferentes puntos del orden del día? Que la gente entienda que más allá de esto de que vos elegís en el primer punto del orden del día a dos accionistas para que firmen el acta, después cuando tratás cualquier tema, vos explicás cuál, vas a deliberar sobre esto, y a lo último siempre tiene que estar el tema de que si por unanimidad se vota a favor, o quién se abstiene a votar, o quién vota en contra, ¿sí? Eso es muy importante, porque para eso es la Sí. asamblea, no es un No, informe. claro, una vez que, puede ser, vos tenés los estados contables, tenés un plazo para analizarlos, que está en la sede social, y vos podés, es un plazo para consultar al contador, a las autoridades, sobre algo que no tengas dudas, ¿no? También la puedes plantear esas dudas, supongo que la cantidad, si está bien o no, el liquidez de la empresa, o cualquier tema, los activos, pues la política comercial o lo que sea, y luego se pasa a deliberar y aprobar. Se aprueba por unanimidad, o sea, todos los presentes, se aprueba por mayorías, que son las mayorías que recién hablamos, te acuerdas al principio, porque son mayorías, o se rechaza. Esas serían las alternativas. Y también puede haber una persona Claro, que, digamos, indique que vota negativo, quiere expresar algo para que después pueda ejercer ese derecho al receso o ese derecho a la impugnación de nulidad por considerar que ese balance es falso o sea, ¿no? Entonces es bueno que la persona registre su negativa para después ejercer eso que dijimos antes, exactamente. esos derechos. Luciano. Así que bueno, y una vez que vos tratás este tema como otros más, o quizás esté solo, depende, a veces esté solo, Sí, bueno, después, una vez que está todo tratado, que ya se votó a favor, en contra, o que se abstienen, se va a decir, no, para hacer, se cierra el acta, así como yo hice una introducción de apertura, ahora cierro. Entonces decimos que no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 9 horas, ¿sí? Se levanta la sesión, ¿sí? Siendo, bueno, ya dije la hora, sí, listo, y ahí se firman los que están designados en el acta para sí, que sí, sí. puedan firmar, y se terminó el acta, se cerró. Ahora, ¿qué pasa? Dejo esto para tirar una y que continúa la charla del próximo capítulo. Todas A estas ver, decisiones que se plasman en la asamblea tienen que después resumirse y ratificarlas el otro órgano que ya hablamos, el directorio, como en una reunión de directorio a la brevedad, donde justamente se relate lo que pasó en la asamblea y como en cierta forma se ratifique, ¿sí? no, ratifique no, porque ya la asamblea se A ver, máximo. no, cuando digo No, no, no ratificar ratifique. es, tiene que quedar reasentado por el directorio y contado por el mismo lo que pasó en la asamblea, a eso me refiero. No, por ejemplo, en el caso de estados contables, se aprueban y ya está, no, no. O sea, Sí, porque sí, se pero trató se previamente, cuenta, se es cuenta. obligatorio. Corresponde. La cuestión es, O sea, lo que voy es que, a lo que voy es esto importante, Luciano, que la gente no lo hace. Ya sé, vos caes un poco en la trampa común, pero esto hay que tomarlo en cuenta. Los dos órganos, directorio y asamblea, yo siempre digo en la facultad que tienen que ir de la mano, ¿no? Como en una relación de una amistad buena, o de hermanos unidos, o de padres e hijos. ¿Por qué? Porque fíjate vos, el directorio convoca, se hace la asamblea, y después de la asamblea, a veces el directorio cuenta lo que pasó en la asamblea. ¿Por qué? Porque hay tiene que haber un relato prolijo en los dos libros, asamblea y directorio, o en el mismo, si están hechos mismo, porque obviamente no solamente estamos hablando de accionistas, sino de un directorio, que es responsable por todo lo que pasa en la sociedad y las decisiones que se toman en la asamblea. Entonces, lo que yo quiero decir es que muchas veces no se ve esto. Está la típica que convoca, o al contrario, a veces ni convoca porque hay unanimidad. Entonces, hace una reunión de directorio, una con suerte al año, o pasa más tiempo. Entonces, no hay una relación directa y proporcional de un órgano con otro, cuando esto debería suceder continuamente. Siempre me preguntan, bueno, el directorio se va a reunir, ay, bueno, cada 3 meses, uy, qué embole, ¿no? Y yo digo, en realidad tendría que reunirse casi siempre, y cada cualquier circunstancia que ocurra, sea mínima, ¿no? O mayor en la empresa. Y esto es lo que la gente no entiende. sí. No, quizás un poco es un tema que vamos a hablar en la charla que tenemos este miércoles 9
la Universidad Nacional de General Sarmiento, el tema de la sucesión, cuando vos por ahí, digamos, estás, puede ser un matrimonio, una empresa, puede ser primos que se ven todos los días, y si ya ahora están jugando al squash en el jockey club o lo que sea, están acostumbrados a estar hablando del tema y lo hablan ahí. ¿Para qué se van a juntar formalmente si están acostumbrados a hablar del tema, ¿no? Ahora bien, el tema está que muchas veces, si no lo dejan bien plasmado todo lo que pasa, ya nos ha pasado que hay empresas que tuvieron 10 años y no contó nada. Vos veías la realidad, por un lado, una cosa era la realidad, otra cosa era lo que pasaba en la asamblea. Y por ahí la empresa estaba prendiendo fuego. Entonces, si vos no tenés eso, los accionistas que cuando cae una asociación, vienen los nuevos accionistas y te dicen, bueno, a ver, quiero empezar a analizar la documentación. Y lo que importa es lo que pasaba, lo que se aprobaba, aquel que se abstenía, que votaba o quién no votaba. Entonces ahí está, ahí empiezan los problemas, y ahí empieza parte de los problemas. Todo lo que pasa tenés que contarlo en la asamblea, contarlo en el directorio, y este libro, Amalia, es el libro de asamblea, que es libro de asamblea número 1, número 2, número 3, número 4, y lo que te que llevar una vez que cada vez para poder tocar los temas propios de ordinarios o extraordinarios, y ese libro se termina, se pasa a contar toda la historia, para el punto 1, punto 2, punto 3, no habiendo más temas que tratar, se da sin tal hora, se da por levantada la asamblea, en la ciudad de Buenos Aires tal cosa, y luego se firma y se pasan, ese escrito se pasa al libro de asamblea, que queda en la sede social, para que luego por ahí hay nuevos accionistas, hay un tema judicial, y todo ese libro es importante para saber estos dueños en ese momento qué es lo que decidieron, y si lo que decidieron era acorde al estatuto, a la ley, y a la, bueno, y a toda la normativa vigente, ¿no? En mi caso, como recién hablábamos, de gente que está en contra, porque pensaba que tenían sus intereses, está el derecho a receso, el derecho a impugnar y demás. Exacto, exacto. Así que bueno, creo que dimos el ejemplo, creo que llegamos a abarcar todo lo que es la asamblea, y bueno, ya estuvimos viendo lo que es el directorio, y bueno, vimos desde la teoría, de cómo empezar a un caso concreto, lo que nos pasa creo que a diario con todo tipo de asambleas, y después muchas veces cuando a vos te toca volver a revisar todo lo que pasó para ver la historia, qué pasó, y es como ese libro que se cuenta, sí, bueno, qué pasó en esta empresa, y muchas veces difiere lo que es los libros societarios de lo que te cuenta el cliente, ¿no? Sí, totalmente. O sea, muchas veces no, siempre te digo eso. Así que bueno. Bueno, Luciano, gracias por moderar la charla del día de la fecha. Agradezco a todos los que se incorporaron, agradezco a los que nos ven que esto queda grabado. Pasamos un chivo. Nosotros vamos a estar la próxima semana, ya vamos a decir qué día, continuando con esta charla, ya se enterarán de qué va a ser la charla en este vivo que hacemos como siempre todas las semanas. Sí. Tenemos un vivo, tenemos, mejor dicho, una charla muy importante que habla justamente de esto que hablamos, o tocaste un poquito hoy el tema, planificación de lo que es en la empresa familiar, ¿sí? Y todo lo que hace a sucesiones, porque se unen muchas áreas del derecho en lo que es una empresa y más que nada la familiar. Y bueno, eso va a ser el 9 de agosto, que lo van a ir viendo publicado en los posts de Instagram y de todas las redes sociales, como ya se están largando, ¿sí? Para aquel que quizás Luciano se quiera acercar, lo puede hacer. Y por otro lado, sí, también muchos me preguntaron, en la Escuela Jurídica F, mi escuela, están justamente por lanzarse los cursos generales, más allá de los particulares, que esos siguen su curso como siempre y son muy, muy preguntados, muy consultados, y además estoy con muchas clases de ese estilo particulares. Pero los generales que me preguntan, como hemos hecho de sucesiones, sociedades y IGJ, prontito se largan en este mes de agosto. Así que bueno, Luciano, gracias como siempre por moderar. Te quiero aclarar una cosa. Sí, no, gracias. No, te quiero aclarar que para la charla sobre sucesión de la empresa familiar, ya está puesto en tu perfil, está en el feed, y ahí está el mail para anotarse y para tener cupo, porque es cupo limitado. No es encargo, pero es el miércoles que viene a las 18 horas, Universidad Nacional de General Sarmiento, ¿no? Y con lo que decía recién, respecto a lo que es la escuela jurídica, hoy fue un día bastante, hasta recién hubo muchísimas consultas, que hasta una tuviste de Miami, un accionista, que lo puedes hacer por Meet, por Zoom, hasta por WhatsApp, y lo que te hacen es una consulta concreta y la distancia. Vos puedes estar, como en el caso último, hoy, desde Miami, te transfieren por Western Union o lo que sea, y acá está María José Camponeira, nos comenzó a seguir. Agradecemos a todos los likes, y bueno, y que nos ayudan a difundir más lo que hacemos, y nos pasa, o hasta a mí te pasa,
como abogada experta en derecho societario, que por ahí ves vulnerado algún derecho y te consultan algún tema específico, o también tuviste un tema del artículo 60, domicilio constituido, cómo anotar este domicilio constituido de los accionistas, la póliza de seguro de caución, por las responsabilidades, demás. Si es algún experto que te hace y quiere hacer alguna interconsulta, por ahí hace derecho comercial y quiere saber un tema específico. Así que bueno, en los ámbitos son cursos generales y cursos o charlas específicas. Así que bueno, invitamos a todos que te sigan, que nos pongan likes, que nos sigan, y esto queda grabado, si entraste a lo último, queda grabado en tu perfil amalia.fensor. Así que bueno, Amalia, muchas gracias, y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao. Chao.